El freno de aire se rompió. Humo. Revisaré. Creen que tienen un problema hidráulico. No hay sistema hidráulico. Fallas desconcertantes. Declaramos una emergencia. Hay problemas de control de vuelo. Entendido, creí que eran Saudi 738. Ahora tienen que combatir el incendio. Hay mucho humo atrás. Un infierno arrasador. El avión debió ser como un soplete. Hay caos en la cabina. ¡No! Caían cuerpos de la nave. ¡A 3 kilómetros! No tengo control. No sabía qué pasaría cuando bajara el tren de aterrizaje. 261 personas ¡Tren de aterrizaje! al borde del desastre. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Se basa en informes oficiales y testimonios de testigos presenciales. Infierno en el desierto. La Meca, Arabia Saudita. El lugar de nacimiento del profeta Mahoma. Es la ciudad más santa de todo el Islam. Hacer un viaje a la Meca es un deber sagrado en la vida de todo musulmán. El Hajj es la peregrinación más grande del mundo. Esta semana más de 1,5 millones de personas participarán en el ritual. A 80 kilómetros de distancia, uno de los aeropuertos más grandes del mundo es la puerta a la Meca para los peregrinos que viajan por aire. El aeropuerto de Jeddah tiene una terminal construida exclusivamente para el Hajj anual. Una terminal que puede manejar 80.000 pasajeros al mismo tiempo. Hoy, en el calor abrasador del desierto, el vuelo 2120 de Nigeria Airways se prepara para llevar a un grupo de peregrinos nigerianos a casa. Para la mayoría de los occidentales, un vuelo de Hajj sería casi surrealista. Estos son peregrinos muy pobres de aldeas de Nigeria. Casi ninguno ha viajado en avión antes. La diferencia cultural es sorprendente. Se cuenta de algunos peregrinos que se suben al avión y tratan de prender sus asadores para cocinar su comida durante el vuelo, sin darse cuenta desde luego que eso no se puede hacer. Los 247 pasajeros están a bordo de un DC-8 que se dirigirá hacia el oeste a través de África hasta Sokoto, Nigeria. Es un vuelo charter operado por la aerolínea canadiense Nationair. El DC-8 era la aeronave fundamental para esta empresa. Era confiable, resistente y nos prestaba excelente servicio en operaciones en el mundo. Nationair era una pequeña aerolínea nueva de baja calidad con base en Montreal. Comenzó ofreciendo vacaciones en destinos soleados durante el invierno y creció muy rápidamente. Tenía también un servicio de vuelos charter muy peculiar en el exterior que fue lo que la llevó al aeropuerto de Jeddah y a Arabia Saudita. Al ofrecer vuelos poco convencionales que la mayoría de aerolíneas jamás siquiera tendría en cuenta, Nationair es un duro rival para su competencia. Señor, siéntese, por favor. El capitán William Allan fue piloto de la Fuerza Aérea Canadiense. Tiene más de 20 años de experiencia en vuelo. El primer oficial, Ken Davidge, estará en los controles hoy piloteando el vuelo 2120 en su salida de Jeddah. Salgamos de aquí. Encendido. Número 4 arriba. Iniciando el 1. Victor Fer Prenderé el aire. es el ingeniero de vuelo de hoy. Hay otros 2 empleados de Nationair en el avión.
el mecánico jefe Jean-Paul Philippe y el gerente de proyectos, Aldo Tetamanti. Nuestro departamento de planeación envió al señor Tetamanti a Jeddah, principalmente para dar apoyo logístico administrativo. El vuelo 2120 debe carretear 5 kilómetros por el extenso campo aéreo para llegar a su posición de despegue. Controles de vuelo. Comprobados. Es una gran vuelta. Sí. Nigerian 2120, autorizado para despegue 34 izquierda. A las 8:26 de la mañana, la temperatura exterior ya es de 30 grados. Pista despejada. Listos los motores. Tome los controles. Los tengo. Estable. Frenos libres. Empuje máximo. Máximo. David conduce el DC-8 por la pista. Poco después de iniciado el carreteo, oyen un ruido fuerte en la cabina de mando. El ingeniero de vuelo dice: ¿Qué es eso? Los instrumentos no indican ningún problema. siguen acelerando. 148 kilómetros por hora. 167 kilómetros. Se mueve como una máquina de parque de diversiones. B1. B1 es la velocidad en la cual ya no se puede abortar con seguridad un despegue. Rote. Velocidad positiva. Arriba. Nigerian 2120 en el aire. 29. El vuelo 2120 está ahora a 1500 pies. El avión ha estado en el aire 1 minuto y medio. Hay 4 luces de presión baja. ¿Qué dice? Que hay 4 luces de presión baja. Sí. Posiblemente estemos perdiendo presurización. Está descontrolada. Los instrumentos indican que el avión no está presurizando debidamente. Pero en la cabina de pasajeros todo parece normal. Nivele. Bien. Nation Air 2120. Queremos nivelar a 2000 pies. ¿Nos autorizan? Tenemos un problema de presurización. En la torre de control, el controlador está ocupado. Una extraña coincidencia crea confusión. Otro avión informa exactamente el mismo problema. Repita señal. El controlador creía que hablaba con una aeronave con un problema de presurización cuando eran 2 aeronaves informando el mismo problema. Quisiera nivelar a 2000 pies. Tengo luz de alerón. Los alerones de las alas reducen la sustentación cuando los aviones están aterrizando. Como la tripulación no los ha desplegado, la luz indica otra falla. Tren de aterrizaje. Desciendan a 3000 pies. El controlador cree que está hablando con el otro avión en dificultades, una aeronave de Saudi Arabia. Rumbo vuelo 160. Nation Air vuela a 2400 pies. Descender a 3000 no tiene sentido. Hay tanta confusión entre la torre y estas 2 aeronaves que una mala situación se torna aún peor. Alan cree que el controlador quiere que suba. Rumbo 130. ¿Subimos a 3000 pies? Afirmativo. Rumbo de vuelo 160. Rumbo 160. Falla en el sistema hidráulico.
La falla del sistema hidráulico tiene implicaciones significativas en el control de la aeronave. 160, el sistema hidráulico está fallando. Se cambia a lo que se llama control manual. Es lo suficientemente difícil con ayuda hidráulica y con control manual lo es aún más. Debemos regresar para aterrizar en Jeddah. El vuelo 2120 está a 13 kilómetros del aeropuerto y se está alejando. Roger, entiendo que aterrizarán en Jeddah. Para volver a tierra, la tripulación tendrá que dar un giro amplio a la izquierda, que los alejará aún más del aeropuerto antes de volverlos a llevar sobre la ciudad para alinearse con la pista. En la cabina de pasajeros aparecen los primeros problemas. Humo, huelo humo. ¿En dónde? Allá atrás. Revisaré. El mecánico de Nation Air pronto descubrirá la aterradora verdad tras las misteriosas fallas mecánicas del vuelo 2120. En la confusión creciente en la cabina de mando, los pilotos del vuelo 2120 todavía no saben que hay humo en la cabina de pasajeros. Lo que ven son los avisos de alarma que indican fallas a la izquierda, derecha y centro del equipo. Pero el mecánico Jean-Paul Philippe se da cuenta de que el problema que afrontan es grave. Un incendio a bordo tiene el potencial para consumir toda la aeronave en segundos. El freno de aire se rompió. Luz de ranura de alerón. A menos de 3 minutos del despegue, los pasajeros empiezan a notar que algo anda mal. Tenemos un problema. Estamos nivelando en este momento. Nivelen ahora. Háganlo. Nivel 3. El controlador todavía cree que habla con otro avión. Sí, les daré instrucciones después. Desciendan a 3000 pies. El aeropuerto de Jeddah está ahora a 20 kilómetros de distancia. Con el humo más denso en la parte de atrás del avión, los pasajeros corren hacia adelante desesperados por aire fresco. Nivelando a 3000 pies. ¿Podemos regresar a la pista? Tenemos una emergencia. Le informaremos. Estamos declarando una emergencia. Roger, entendido. Confirmen si quieren pista 16. No, mejor 34. Necesitamos tiempo para aterrizar. Hay una confusión entre los dos aviones y la torre. Sin que el piloto y la tripulación lo sepan, entran nubes de humo a la cabina de pasajeros. Hay mucho humo atrás. Regresaremos. Hay un problema hidráulico. Esta es la primera noticia que tiene el piloto de que algo está ocurriendo en la parte posterior del avión. ¿Les digo a los pasajeros? Sí, que volveremos a Jeddah. Ellos creen que tienen un problema hidráulico. Ahora tienen que combatir el incendio que se propaga por la parte posterior de la aeronave. La situación se sale rápidamente de control. Concentrémonos y veamos lo que tenemos aquí. En la cabina de pasajeros es casi imposible respirar. Y Jeddah aún está a 19 kilómetros de distancia. No hay sistema hidráulico. La probabilidad de regresar al aeropuerto es cada vez menor. ¡Dios! ¡No tengo alerones! David no puede conducir el avión sin sistema hidráulico. Ya lo tengo. El capitán Alan lucha con su palanca de mando, pero esta también podría fallar en cualquier momento. Alineémonos antes de que empeore. Estamos a 2000 pies y declaramos una emergencia. Tenemos problemas de control de vuelo. Entendido. Creí que eran Saudí 738. Solo ahora se da cuenta el controlador que la aeronave en emergencia es el vuelo de Nation Air. Giren a la izquierda, rumbo 080. Esperen pista 34 izquierda. El caos es total en la cabina de pasajeros. Las llamas los envuelven.
y empiezan a caer cuerpos del fuselaje de la aeronave. El avión vuela sobre Jeddah, una ciudad de 2 millones de habitantes. Los cuerpos caían a 11 kilómetros del aeropuerto. Tenemos problemas para virar. No hay control de vuelo. Intentaremos hacerlo a la izquierda, pero tenemos problemas. Controlar la aeronave en estas circunstancias en su aproximación para el aterrizaje hubiera sido muy difícil. ¿Cuánto falta? 16 kilómetros, 1700 pies. Buscando aire, algunos pasajeros intentan abrir las puertas. A esta velocidad es imposible. ¡No! 2120, aterrizar en la pista 34. Aterrizaremos ahora. Lo haremos por la izquierda. Requerimos vehículos de emergencia de inmediato. Tenemos incendio. Evacuaremos en tierra. Jeddah 2120, autorizado para aterrizar en cualquier pista. ¡A 3 kilómetros! Bien. Aterricemos. No tengo elevadores. No tengo control. ¡Abajo! Saudi Air 738 Nigeria Airlines se estrelló cerca de la pista. La violenta explosión y repentino impacto prácticamente destruyeron el vuelo 2120. Una estela de restos ennegrecidos manchó el desierto a 800 metros del aeropuerto principal de Jeddah. Poco quedó del DC-8. 247 pasajeros y 14 tripulantes murieron. Es el peor accidente de una aerolínea canadiense. Y el más mortífero de un DC-8 en toda la historia de la aviación. Un día después del accidente, un equipo de investigadores canadienses llega a Jeddah. Colaborarán con la investigación de Arabia Saudita. Deben ahora averiguar cómo un DC-8 con destino a Nigeria. Nigerian 2120 en el aire. 29. Terminó en pedazos solo 10 minutos después de despegar. Algo se ha retirado. Nos habían dicho que se había presentado un incendio a bordo, pero realmente fue algo más que eso. Las 261 personas a bordo habían muerto en el accidente. Bill Taylor es el técnico experto de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Cuando vi el lugar del accidente por primera vez, mi reacción fue de asombro por lo esparcidos que estaban los restos y la severidad del destrozo. Generalmente hay partes reconocibles de la aeronave, pero aquí no había nada que identificara los restos. No reconozco nada. Era esencial para nosotros saber qué había ocurrido, porque transportamos millones de personas en todo el mundo y queríamos saber si teníamos algún problema, si había alguna dificultad con nuestra operación, los equipos o las aeronaves. Lo preocupante son los 247 pasajeros y 14 tripulantes muertos. Eso causa impresión. Y el hecho de que algo tan grande como un DC-8 esté ahora ahí, en el suelo, en millones de pedazos quemados, eso afecta. Fui el encargado de hacer una inspección del sitio para identificar la localización de las partes principales de los restos y buscar evidencia del origen del incendio. Levantando un mapa de los restos, los investigadores empiezan a tener una idea de lo que le ocurrió al DC-8 en el momento del impacto. El combustible fue expulsado en forma de V y el fuego se esparció instantáneamente por la zona. Obviamente lo que ocurrió cuando el avión cayó a tierra con un fuerte movimiento descendente fue que se rompieron los tanques de combustible.
Los restos principales cubren una franja de desierto de 400 metros de largo y 200 metros de ancho. Se encontró un cuerpo 18 kilómetros atrás del sitio del accidente. Por lo tanto, realmente el accidente empieza 18 kilómetros atrás. Son varios kilómetros de cosas y de personas cayendo del avión. Vimos secciones completas de sillas fundidas, carbonizadas. Y obviamente, había personas sentadas ahí cuando el avión cayó. Todos tenían lesiones muy graves. Bueno, no quiero entrar en detalles. La pregunta más importante para los investigadores es ¿en dónde se inició el incendio? Pero con tanta parte del avión tan quemada, será difícil determinar el progreso del fuego. Tienen que diferenciar entre los pedazos que se quemaron en el aire y los pedazos que se incendiaron en tierra. Mira esto. El daño causado por un incendio durante el vuelo es, por lo general, mayor al daño causado por un incendio en tierra debido al calor. Y las consecuencias sobre el metal es calentarlo casi hasta el punto de fusión, mientras que en un incendio después de que el avión cae a tierra, el fuego es parejo y cualquier material que se derrita gotea directamente abajo. Los restos de la parte anterior del avión son los menos dañados por el incendio. Los restos del centro del fuselaje son los más quemados. Esto indica que el incendio tal vez se inició en la sección media del avión. El fuego entró al tanque de combustible central porque en una parte de la pared se veía claramente la marca de la perforación. Encontramos que la sección de cola del avión estaba cubierta con aluminio fundido, lo que indicaba que la corriente de aire había aspirado partes del avión fundido. Queda claro que el incendio era tan caliente para fundir el fuselaje antes de que el avión cayera a tierra. Pero el origen del incendio es aún un misterio. Llevemos estas partes al hangar. El gobierno de Arabia Saudita proporciona un hangar para que los investigadores lleven a cabo un análisis más detallado de los restos. El investigador jefe del caso es Ron Coleman, de la Junta de Seguridad en el Transporte. Los saudíes no tenían pericia en ese campo, ni en la zona. No habían investigado ningún accidente grande que yo supiera. Además, no tenían instalaciones con laboratorio de ingeniería y nosotros sí. Optaron entonces permitirnos hacer ese trabajo por ellos. Armemos lo que podamos. Sabíamos que partes del avión se habían fundido. La cabina se había quemado bajo los pasajeros. Sabemos que el aluminio se funde a 1100 grados centígrados aproximadamente. Entonces, el avión debió ser como un soplete. Antes de que los investigadores puedan llegar a cualquier conclusión respecto a la causa del accidente, Nationair propone una teoría propia. Recién iniciada la investigación, Nationair sostiene que en la pista del aeropuerto de Jeddah había una pieza de metal. Nationair hace esa afirmación después de saber que en la pista se hallaron restos de neumático explotado. No obstante, según las autoridades aeronáuticas saudíes, no hubo evidencia de ningún objeto extraño en la pista en ningún momento, ni antes ni después del accidente. Los investigadores canadienses ahora afrontan dos posibilidades muy diferentes pero igualmente inquietantes. O Nationair se apresura a juzgar la razón por la cual uno de sus aviones se accidentó, o las autoridades aeronáuticas saudíes intentan cubrir algo. Continuamos viendo Mayday, catástrofes aéreas en Nat Geo. Examinando los restos del tren de aterrizaje del vuelo 2120, los investigadores descubren que los neumáticos pudieron tener relación con el accidente. Uno de los rines del lado izquierdo muestra señales evidentes de haber rozado contra la pista. Esta es la llanta número 2 recuperada del sitio del accidente.
Vemos aquí la forma como se deshizo el rin. Imaginemos el calor que ese ring generaría al rozar contra la pista. En el lugar del accidente, Bill Taylor hace un descubrimiento fortuito que le da un nuevo giro a la investigación. Noté una hoja de papel que el viento arrastraba por el sitio del accidente. Lo levanté y vi notas escritas a mano en este papel. Resultó ser parte de la lista de verificación del vuelo y era la hoja que registraba la presión de los neumáticos. ¡Ven! La lista de verificación de mantenimiento muestra que los neumáticos estaban inflados a presión normal. Lo que no es normal es que había dos colores de tinta diferentes y una segunda anotación escrita sobre la primera. Era evidente que en algún momento los números se habían cambiado. Había algo extraño. Recomendamos que se enviara a la Real Policía Montada de Canadá para examinarlo y para determinar si se había modificado, porque existe una ley en la industria de la aviación que prohíbe la modificación de cualquier documento, y este se veía sospechoso. La grabadora de información de vuelo del avión y la grabadora de voz de cabina de mando se recuperaron. Aunque no hay certeza de que la información haya sobrevivido al intenso calor y al fuerte impacto. Las empacamos y las enviamos al laboratorio canadiense para su análisis. Las huellas de los neumáticos en la pista proporcionan enigmáticos indicios de lo que pudo ocurrirle al vuelo 2120. Para empezar, el tren de aterrizaje izquierdo dejó huellas de caucho. Este es el neumático exterior izquierdo. Estas huellas se veían en un tramo. Y luego vimos el lugar en donde el neumático interior delantero del tren de aterrizaje izquierdo no estaba. En otras palabras, el neumático se reventó y el rin quedó en contacto con la pista. Por las huellas de caucho sobre la pista, Taylor deduce que se explotaron dos neumáticos adyacentes, ambos del tren de aterrizaje izquierdo principal. ¿Qué es eso? Es un descubrimiento importante, pero aún no saben por qué los neumáticos se explotaron ni cómo pudo eso llevar al catastrófico incendio. Saquemos todo para identificarlo. Los investigadores examinan luego los pedazos de neumático que se hallaron en la pista. Buscan indicios de algún defecto o de fuerte desgaste. El examen visual indicó que los neumáticos tenían suficiente grabado para seguir en servicio. Estaban gastados, pero todavía en buen estado. El descubrimiento respalda la declaración de Nation Air. Es posible que el DC-8 haya golpeado algo en la pista que pinchó los neumáticos. Las declaraciones de prensa dadas por el presidente de la compañía en ese momento aseguraban que la causa de la falla de los neumáticos eran escombros en la pista. Aún con dos neumáticos estallados, Velocidad positiva. el vuelo 2120 se elevó. La conexión entre los neumáticos estallados y la calamidad que consumió el avión todavía no está clara. Concentrémonos y veamos lo que tenemos aquí. En Ottawa, la Junta de Seguridad en el Transporte recuperó la grabación de voz de cabina de mando. Pero en vez de resolver el misterio, lo ahonda. ¿Qué es eso? ¿Un neumático estallado? La grabación de voz confirma que la tripulación sospechaba que tenían un neumático estallado. ¿No frenaste? El piloto que vuela el avión es el único que tiene los pies sobre los pedales del timón, que también son de los frenos. No, tengo los pies en el fondo del timón. Puede ocurrir de vez en cuando que se toquen los frenos para control direccional o involuntariamente. Supongo que eso fue lo que el capitán pensó, que había podido tocar el pedal de los frenos sin darse cuenta. Es común que los pilotos despeguen con los neumáticos estallados. Se considera menos peligroso que abortar un despegue a alta velocidad. Las fallas en los neumáticos en ese tiempo no eran un evento extraño, ni lo son ahora. El avión despega sin problema, hace su vuelo y aterriza en su destino sin consecuencias.
Nivelando a 3000 pies, ¿podemos volver a la pista? La tripulación de Nationair finalmente declara una emergencia. ¡Declaramos una emergencia! Les informaremos, estamos declarando una emergencia ahora. Solo en este momento, el controlador de tráfico aéreo se da cuenta de su error. Entendido, creí que eran Saudí 738. Otro vuelo llegaba y tenía dificultades. El controlador de tráfico aéreo creyó que estaba hablando con otra aeronave. Roger, entendido, confirmen si quieren. Los investigadores se preguntan si esa confusión contribuyó al desastre al demorar el regreso del DC-8 a Jeddah. No, mejor 34, necesitamos tiempo para aterrizar. Pero después de estudiar las transcripciones de las comunicaciones de tráfico aéreo y analizar la trayectoria de vuelo, determinan que la confusión no agregó tiempo al viaje de regreso. Dicen que esto no influyó en el accidente de la aeronave. Sigue la pregunta sin contestar. ¿Pudo un neumático estallado de alguna manera originar un feroz incendio que derribó una aeronave comercial en 10 minutos? En el laboratorio forense de la Real Policía Montada de Canadá, los técnicos analizaron el registro de mantenimiento de Nationair. Las pruebas revelaron 2 capas de tinta en las anotaciones del registro. Las lecturas de la presión de los neumáticos estaban enmendadas, y las lecturas originales estaban entre 20 y 30 psi por debajo de los niveles requeridos para operar el avión y los neumáticos con seguridad. La única conclusión que se podía sacar de eso es que los registros estaban alterados. ¿Cuál era el plan para los neumáticos? Con esta nueva e inquietante información, los investigadores dirigen su atención hacia los últimos mecánicos que trabajaron en el avión. Se enteran de que 4 días antes del accidente, en una parada en Ghana, África, los mecánicos querían cambiar los neumáticos. El grabado ya empezaba a gastarse y la presión estaba baja. El equipo de investigaciones quiere saber más a fondo cómo maneja Nationair su mantenimiento de rutina. Larry Vance, experto en operaciones, acompaña a Bill Taylor. Lo que hicimos fue revisar toda la operación. Examinamos los factores humanos, todo lo relacionado con la aeronave. No creerás esto. Taylor descubre evidencia de que el cambio de neumáticos nunca se hizo. Un fax del gerente de proyectos del Nationair en Jeddah ordenó que no se hiciera para que el avión pudiera cumplir con su itinerario. Entonces llegó un fax del gerente de proyectos. Olvídelo, quieren que salgamos ya. Decía que tendrían que entregar a algunos de sus pasajeros a otras aerolíneas. Eso los presionó a no cambiar los neumáticos. Se creyó que causaría aún más demora. Entonces llegó el fax que decía, no hagan el cambio de neumáticos, estamos muy retardados, podríamos perder el contacto, suban a todos los pasajeros y regresen. Y eso hicieron, detuvieron el trabajo. Y como Nationair significa inmediatez, nadie quiere involucrarse con nada que demore la salida. En vez de inflar los neumáticos, un mecánico alteró el registro para que pareciera que la presión de los neumáticos estaba bien. No hay nada que indique que agregaron presión a los neumáticos para que quedaran bien inflados. Solo modificaron los registros. 3 días después, el avión aterrizó en Jeddah con los mismos neumáticos bajos de presión. A las 5 de la mañana del día siguiente llegó la tripulación para los controles de prevuelo. «20 minutos antes del despegue, el mecánico jefe Jean-Paul Philippe finalmente decidió hacer inflar los neumáticos. Se demoró mucho, los pasajeros y el equipaje estaban a bordo. El vuelo estaba listo para partir, cuando finalmente decidió que lo que se debía hacer era tratar de conseguir nitrógeno. Los tanques están vacíos. Los neumáticos de las aeronaves se inflan con nitrógeno, no con aire. El nitrógeno no se expande tanto como el aire. Es también menos inflamable. Intentó conseguir nitrógeno para inflar los neumáticos. Debo inflar 2 neumáticos, y es todo.
Philip le pidió ayuda a otra aerolínea. Debo inflar 2 neumáticos. Tenían tanques de nitrógeno, pero estaban vacíos. Nos informaron que el gerente de proyectos dijo, olvídenlo, no conseguimos nitrógeno, salimos sin inflar los neumáticos. No es piloto comercial ni mecánico entrenado. Los investigadores ahora llegan a la conclusión de que la falta de experiencia del gerente de proyectos fue un factor decisivo en el accidente. Estaba tomando decisiones de tipo operativo a nombre de algunas personas que han debido tomar las decisiones. Debieron frenar cosas como permitir que la aeronave volara con los neumáticos bajos de presión. ¿Tenemos que irnos? Era algo nuevo que debió ayudarnos a estar mejor preparados y a trabajar con más eficiencia. En retrospectiva, la ironía es que ocurrió exactamente lo contrario. Se presionó más a las tripulaciones. Cualquier decisión de despegar con un avión que no estaba en óptimas condiciones o con neumáticos con baja presión se ha debido comunicar al capitán, porque él es la persona responsable de la seguridad del avión. Pero eso no ocurrió. Es probable que antes del despegue nadie en la cabina de mando estuviera al tanto de que los neumáticos no estaban debidamente inflados. No creo que para este ingeniero de vuelo fuera significativo ver que los valores de la presión de los neumáticos estaban cambiados. Es usual que esto ocurra en un registro de viaje. Se escriben valores equivocados, se cambian o se enmiendan. Antes de accidentarse, con 261 víctimas fatales, el mismo avión despegó y aterrizó 7 veces con los neumáticos bajos de presión. Los registros muestran que el peso del avión cargado era más o menos el mismo para cada vuelo. Entonces, ¿por qué estallaron los neumáticos el 11 de julio en Jeddah? ¿Qué tan larga es la pista de carreteo? Los investigadores sospechan que la respuesta se relaciona con el enorme tamaño del aeropuerto en combinación con las temperaturas extremas del desierto. Hizo unos 11 minutos de carreteo. Fue un trayecto largo antes de empezar el recorrido de despegue. El carreteo fue de 5 kilómetros. Tal vez los neumáticos se quemaron sobre la pista. El tren de aterrizaje principal del DC-8 cuenta con 8 ruedas. La presión uniforme de los neumáticos es importante. Asegura que el peso del avión quede distribuido uniformemente entre todos. Cuando hay un neumático mal inflado, el peso total se distribuye entre los otros. Esto se sentiría en el engrasador de eje del neumático con baja presión. Calculamos usando nuestras cifras de peso y equilibrio que la presión para ese día debió ser de 183 psi. Es evidente por la investigación que uno de los neumáticos tenía 155 psi. 28 libras por pulgada cuadrada por debajo del límite de seguridad. Y agreguémosle a eso las consecuencias de un carreteo largo sobre una pista muy caliente. Durante el carreteo, los neumáticos se calientan, especialmente si tienen baja presión. Se calientan y se flexionan. Cuando hay una sobredeflexión o doblado excesivo en esa zona, genera calor. Si se genera suficiente calor, el nylon empieza a derretirse y se deshace. El neumático estalla. ¿Qué es eso? El primer neumático que estalló no fue el mal inflado, sino el del lado. 167 kilómetros. El neumático mal inflado explotó después. El rin pegó contra la pista. Y cuando empezó a arrastrarse y desgastarse contra la pista, se calentó en exceso. Lo suficiente para inflamar los neumáticos de caucho. La tripulación se elevó con el incendio a bordo y este consumió el avión rápidamente. Tan pronto despegó la aeronave y levantaron el tren de aterrizaje, nadie viviría. Arriba. El fuego se extendería. Hay mucho humo atrás. Y se estrellaría. Que regresamos a Jeddah.
Todo termina 10 segundos después del despegue. Cuando la aeronave se elevó, Velocidad positiva. y el tren de aterrizaje entró incendiado. Infortunadamente, el DC-8 no tenía indicadores de incendio para advertir a la tripulación que tenía un problema con el tren de aterrizaje en la zona de cavidad de los neumáticos. Aquí se inició el incendio. Los investigadores ya saben en dónde se inició el incendio y por qué se propagó tan rápido. El neumático izquierdo se incendió primero, usando los restos y quizá el fluido hidráulico como combustible, siguió quemando en la cavidad de los neumáticos. Perdemos presurización. La presurización está descontrolada. Después este atado de cables, el cableado del alerón. Luz de alerón. El fuego se propaga rápido. Llega aquí la línea hidráulica principal. Falla en el sistema hidráulico. El fuego llega a la parte superior de la cavidad de los neumáticos, quemando el freno de emergencia. El freno de aire se rompió. Luego el incendio llega a la cavidad del neumático derecho y este hace corto. Hay cables eléctricos, fluido hidráulico, todo altamente inflamable. Luz de ranura de alerón. Y el aire de frente a 444 kilómetros por hora. El incendio invade la cavidad de los neumáticos y sube hacia la cabina de pasajeros, quemando los controles del lado del primer oficial. ¡Dios, no tengo alerones! Un incendio en la cavidad de los neumáticos es muy peligroso debido a lo que está dentro. Así están diseñados los aviones y funcionan bien, hasta que algo como esto ocurre y nos damos cuenta que tal vez no fue muy buen sitio para poner esto. Cuando llega el tanque de combustible principal aquí, es el fin. No tenía idea qué ocurriría cuando bajara el tren de aterrizaje. ¡Abajo! El fuego había comprometido la estructura hasta el punto que cuando se bajó el tren de aterrizaje, destruyó el marco. El informe oficial expedido 2 años después indicó que el DC-8 no era apto para volar. La verdad, no creo que quienes tomaron las decisiones fueran conscientes de que lo que hacían era peligroso. El informe relaciona varias causas del accidente, incluyendo la falla de equipo de prevención de incendios en la cavidad de los neumáticos y la decisión de autorizar el vuelo con estos deficientemente inflados. Los mecánicos que trabajaron en esta aeronave no eran conscientes de los peligros de una baja presión en los neumáticos. Este accidente produjo una serie de cambios drásticos. La obligatoriedad de sensores de humo, fuego y temperatura en las cavidades de los neumáticos en todas las aeronaves modernas. Y más importante aún, todas las tripulaciones reciben entrenamiento en relación con la importancia de unos neumáticos debidamente inflados. Olvídelo, quieren que salgamos ya. El accidente fue un factor principal en el colapso de Nation Air en 1993. El accidente fue el comienzo del fin. Nuestro énfasis en la producción por encima de la protección identificó realmente la principal debilidad de la compañía. ¿Tenemos que irnos? La presión sobre el personal para hacer las cosas de la manera más económica y fácil, para cumplir horarios y anteponer los dólares a la seguridad, tiene sus límites antes de que algo salga terriblemente mal, como en el caso de este accidente de Nation Air. Vuelve Tabú Latinoamérica. Nueva temporada.